Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya me dirás, porque sé que de todas maneras estás aquí para que te hable un poco sobre las invocaciones. Así que esto te va a servir para todas las clases, no solo si eres nigromante. Así que te recomiendo que te quedes en el video y escuches todos los consejos, oye, que te conviene. Como te dije, todas las clases en Diablo Immortal actualmente tienen acceso a sacar varias invocaciones, a invocarlas, ¿no? Así que no se limita solo este video a los nigromantes. Yo como cruzado, por ejemplo, tengo posibilidades de invocar, por ejemplo, 2 invocaciones por aquí, una invocación por acá, 4 invocaciones más por acá, llevamos 7. Y el ángel, por ejemplo, la 8ª invocación. Estas 4 habilidades, ninguna choca con otra, todas pueden hacer invocaciones. Y lo que quiero demostrarte es que efectivamente tú puedes hacer con varias clases, varias invocaciones, aumentar el daño de estas invocaciones y quizás se convierta en una rotación que el nigromante ha aprovechado muchísimo y otras clases no hemos podido aprovecharla. Comento que existen 2 tipos de invocaciones. Existen las invocaciones corpóreas, que son como el ángel, que van a ser invocaciones que tienen su propia vida, pero también pueden ser por tiempo ilimitado o por tiempo limitado. En el caso del ángel del cruzado, tiene un tiempo de duración, que una vez que se acaba, pues simplemente el ángel se va. Pero también tiene una barra de vida, que si se muere, o sea, si pierde la vida, pues también se va, lo pierdes. Y también están las invocaciones que no son corpóreas, que son como los caballos del cruzado, por ejemplo, que no son más que invocaciones que no las pueden golpear. Siempre van a estar ahí, lo cual va a hacer que aproveches mucho su daño, pero tienen un tiempo limitado igual. O sea, una vez que se les acabe el tiempo, pues nada, se van a ir, pero no los puedes matar, así que les puedes sacar bastante partido. Primero te voy a recomendar que te enfoques en el set verde llamado Del Pastor a los Lobos. Es un set verde que nos va a dar todo referente a invocaciones. Con 2 piezas del set nos va a dar un 15% más de daño de las unidades invocadas. Con 4 piezas del set va a aumentarnos la probabilidad de golpe crítico en un 3% por cada invocación, hasta un máximo de 18. Y con 6 piezas vas a poder obtener que tus unidades invocadas entren en un estado de frenesí durante 12 segundos cada vez que una de ellas está un golpe crítico. Puedes aumentar tu golpe crítico. Recuerda que el golpe crítico de tu propio personaje afecta a tus invocaciones, lo cual, pues nada, aumenta tu probabilidad de golpe crítico, que por ejemplo, tengo un video por ahí para hacerlo. Y nada, le vas a sacar bastante partido. Y el estado de frenesí aumenta su velocidad de ataque un 60%. Es muchísimo. Vas a golpear una barbaridad. Y bueno, pues este efecto no puede ocurrir más de una vez cada 40 segundos. Además de eso, te voy a recomendar que te enfoques en buscar las piezas verdes que te den daño de invocaciones o reducción de daño a las invocaciones. Solo se puede obtener en 4 piezas verdes. Te digo de antemano, en el collar, en el guante y en los 2 anillos tú puedes obtener estas dos magias, que son aumento de daño de invocaciones en X cantidad. Las he visto hasta un 10%, pero actualmente las veo más en 6%, no sé si es que las nerfearon, pero bueno, vamos a decir que puedo obtener un 6% por el collar, por los guantes y por los 2 anillos. Por lo que, bueno, nada, muchísimo más daño. Si vas a buscar este set verde específico de daño de invocaciones, es bueno que intentes crearte aquí con Charcy siempre el collar que tenga, además, aumento de daño de invocaciones, de ser posible. Yo te recomiendo que siempre te enfoques un poquito más en aumentar el daño, porque al final este tipo de set de invocaciones son más orientados a PvE. También puedes aumentar el daño y reducir daño usando la reforja a las invocaciones, ¿no? O sea, reducirlo y aumentarlo a las invocaciones. Con el conjunto de espolio, tú puedes venir y te puede salir una bonificación que corresponde a esa que sale ahí, aumentar el daño infligido por tus unidades invocadas desde un 2% hasta un 4%. Y lo mismo ocurre para reducir el daño, de 2 a 4%. En cada una de las piezas legendarias, son 8, tú puedes poner una vez esa reforja. Bueno, si pones las 2, pues una cada una, y puedes llegar hasta un 4%. Pues nada, 4 por 8, 32% extra de aumento de daño que puedes tener, más el daño de los set verdes, más el daño de las magias, o sea, de la bonificación de las 6 piezas de set verde, vas aumentando muchísimo. Aquí mismo en Charcy hay un apartado que corresponde a las maldiciones. Se habla poco de las maldiciones, yo voy a tratar de, en un video posterior, hablar un poquito más sobre ello, pero para las invocaciones hay uno que ayuda muchísimo, que es fastidiado. Fastidiado con 2 piezas va a hacer que tú, cuando salga una de tus invocaciones, tú hagas un rugido que va a hacer un 130% de daño a los enemigos cercanos. Ahora, con 6 piezas, además de este rugido, tus invocaciones van a entrar en una ira furiosa, lo que va a aumentar su velocidad de movimiento y de ataque durante 6 segundos. Va a aumentar un 24%. Esta maldición te viene súper bien si te vas a dedicar a invocaciones, seas un nigromante o seas una clase que está tratando de explotar y sacarle partido. Te recomiendo que experimentes con este apartado porque cuando tienes 6 piezas,
el tiempo de reutilización de esta habilidad va a pasar de 90 segundos, que es cuando tienes solo 2, va a pasar a 30 segundos. Lo cual se va a activar bastante seguido. Y bueno, nada, las maldiciones puede parecer que no son tan buenas, oye, pero sí, compensa. Te pone una reducción de algún atributo, oye, pero el efecto suele ser muy bueno, sobre todo cuando te enfocas en eso completamente. También tenemos por aquí el Infelicario. En el Infelicario tú puedes obtener con los restos demoníacos, poco a poco, en cada uno de esos restos pueden venir habilidades que pueden corresponder a aumento de daño de invocaciones. Ya sé que el Infelicario solo te sirve dentro del Infelicario, pero si quieres aumentar daño de invocaciones cuando vas a pelear con estos bosses, ya sea porque te falta daño o demás, te recomiendo que prestes atención a estas magias porque, bueno, si quieres obtener el cofrecito de los que más daño hacen, o si te quieres enfrentar a los desafíos, ¿no? Para obtener los cosméticos que te dan y demás. Oye, bueno, nada, uno de los atributos que puedes perseguir, además de probabilidad de golpe crítico, este mismo aumentar daño a los demonios, porque aquí todos son demonios, pues también puedes aumentar el daño de las invocaciones, así como el ataque primario. Te lo dejo aquí, no es algo que te va a servir ni en PvP, ni tampoco te va a servir en el mundo abierto, pero bueno, oye, aquí está y aquí lo puedes obtener, así que te lo menciono. Por supuesto, no puedo dejar de mencionarte las gemas legendarias. Existen 3 gemas legendarias que van a afectar directamente a tus invocaciones, o sea, tienen que ver directamente. Una de ellas es Libertad y Devoción. Libertad y Devoción es una gema de 1 estrella que va a aumentar el tiempo de duración para aquellas unidades invocadas que tienen un tiempo limitado, como puede ser, por ejemplo, en el mismo cruzado, el ángel, los caballos, ¿no? El nigromante también tiene, por ejemplo, si juegas nigromante y estás aquí por ello, pues también tiene algunas invocaciones que tienen tiempo limitado. Y esta gema, que es de 1 estrella, es muy fácil de despertar y le vas a poder sacar bastante partido alargando el tiempo de duración de estas invocaciones. Además, en su segundo efecto, lo que va a hacer es aumentar el daño de tus unidades invocadas en muy poquitico, pero bueno, ahí está. Creo que al final aumenta hasta un 3% cuando tienes el rango 10. Oye, que bueno, nada, es una gema de 1 estrella, tampoco le pidas tanto. Y bueno, nada, te puede venir bien. La segunda gema, que es muy buena, esta sí ya es un poquito mejor, es Caca del Seguidor, que con Caca del Seguidor, una gema de 2 estrellas que te va a dar una resonancia decente, la puedes despertar también, no es tan difícil. Pues va a aumentar todo el daño que infliges en un 1% por cada invocación que controles, hasta un incremento máximo de 6%. Significa que cuando tú tienes 6 invocaciones, en ningún caso yo he visto en el juego que vayas a ir mucho más allá. Así que un 1% por cada invocación, hasta 6%. Esto en rango 10 creo que son un 18% si tienes las 6 invocaciones, lo cual está súper bien, sobre todo para PvE. Las invocaciones se destacan mucho en PvE, no tanto en PvP. Pero bueno, si eres un jugador que hace mucho PvE, oye, esta gema está genial. Es una gema barata y te va a aumentar bastante daño. Y además, en su segundo efecto, va a reducir todo el daño que reciben tus unidades invocadas. Si es el caso de que tus unidades invocadas son corpóreas, que ya te mencioné al principio del video cuáles eran las diferencias, pues vas a aumentar la reducción de daño, ¿no?, que tienen esas unidades hasta un 6% si la tienes en rango 10. Y la última gema que te voy a comentar con respecto a las invocaciones es Sombra Expansiva, que si bien no te aumenta el daño directamente a las invocaciones que existen, te ayuda a compensar a que hayan más invocaciones. ¿Por qué? Tus ataques van a tener un 15% de probabilidad de invocar un clon umbrío durante 8 segundos, que ataca a los enemigos cercanos con uno de tus ataques principales. No es más que una copia de tu propio personaje, en lo cual estéticamente se ve genial. Es de las gemas que más me gusta solo porque puedes crear varias copias de ti y andan detrás de ti, ¿no? Y se ve muy bien, se ve genial. Y además, estos clones van a tener la posibilidad de salir con uno de tus 2 ataques principales, no necesariamente con el ataque principal que tienes puesto en ese momento en tu personaje. Por lo cual vas a generar pues daño decente porque son tus propios ataques. Este clon va a durar poquito, va a durar 8 segundos, pero a medida que vayas mejorando la gema va a durar un poco más y va a contarte para la suma de la cantidad de invocaciones, por lo que si tienes otras fuentes de aumento de daño de invocaciones, pues les van a afectar a ellos también. Y en su segundo efecto lo que vas a hacer es aumentar la cantidad de clones. No siempre vas a aumentar la cantidad de clones porque, por ejemplo, en rango 3 aumentas para que tengas 2 clones, pero en rango 5, que supuestamente debe mejorar este efecto, en vez de sacarte un tercer clon, lo que va a hacer es aumentarte en un 50% la vida de estas invocaciones, ¿no? Para que aguanten un poco más, que no está mal, pero de todas maneras, a ver, lo que te quiero decir es que hasta rango 7 no tienes el tercer clon, lo cual, bueno, una lástima porque los clones, mientras más hayan, mejor, ¿no? Y en rango 9 tienes el cuarto clon. Puedes obtener hasta 4 clones nada más. Y ya te digo, es una gema que te va a ayudar muchísimo en esta rotación. Si eres alguien que le gusta las invocaciones y demás,
no solo porque juegas nigromante, sino porque te gusta en general y quieres fortalecerte en este ámbito, oye, esta gema no la puedes dejar de tener, la verdad. Siendo una gema de 5 estrellas y si juegas mucho PvE, esta gema es obligatoria tenerla. Por último, quiero comentarte que todas las invocaciones se ven beneficiadas por tus propios atributos. Tu daño, todo, tu probabilidad de golpe crítico, todo lo que afecte a tu personaje le aumenta el daño. Pero recalcarte lo siguiente, las invocaciones no son habilidades, son invocaciones, por lo que habilidades, o sea, magias que vienen en el equipamiento, como aumentar el daño de tu habilidad, o sea, de habilidades, no les va a afectar. ¿Qué magia va a afectar a las invocaciones? Pues el ataque principal. Cuando aumentes tu ataque primario, el daño de tu ataque primario, también va a aumentar el daño de las invocaciones. Por lo que si ya estás metiéndole un poco de cabeza al asunto, te puedes dar cuenta de que si usas otro set que aumenta daño de ataque principal, si buscas magias que aumentan ataque principal, pues te va a venir muy bien para aumentar el daño de las invocaciones. Me imagino que dice, bueno, dime también las fuentes de ataque principal. Oye, si quieres saber las fuentes de ataque principal, pero además, cómo aumentar tu velocidad de ataque, oye, estate atento al canal porque voy a sacar un video sobre ello que te va a venir muy bien para el tema de las invocaciones, pero también si quieres atacar más rápido, si eres un cazador de demonios, también te puede venir muy bien. Así que dicho esto, ya poco más que añadir. Recuerda suscribirte al canal, dejarle un me gusta y por favor déjame un comentario sobre qué crees, si tienes alguna pregunta, si crees que se me quedó algo. Yo de todas maneras voy a tratar de responderte y bueno, nada, atenderte ahí en los comentarios. Ya, es todo.